Bueno, muy buen día, bienvenidos otra vez a una edición más de Café La Constitucionalidad, en este caso con un amigo, colega, compañero y por sobre todas las cosas una gran persona, mi amigo Noé López Zúñiga de México, que independientemente de lo que de lo que va a disertar o lo que nos va a comentar y lo que va a compartir con nosotros hoy, es un gran honor porque es la primera vez que lo vamos a tener con nosotros, así que aprovechando la diferencia horaria, Noé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Damián. Qué gusto saludar a la Argentina, a Buenos Aires, con muchos recuerdos hermosos de tu patria, con muchos recuerdos hermosos de Buenos Aires. Eh, ya sabes que amo ese país. Decidí hacer mi doctorado allá precisamente porque es un país que siempre me ha gustado, que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, pues lo añoro mucho y gracias por la invitación. Bueno, pero por favor, la verdad es que para mí y para el canal, por decirlo de alguna manera, es un placer contar contigo. Noel López Zúñiga acaba de adelantarnos, ¿no? Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho justamente de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, en la especialidad de Derecho Administrativo. Tiene un diploma en Derecho Procesal Constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diploma en Estudios de Actualización y Profundización en Derecho Privado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una licenciatura también en Derecho por la UABC, titular del despacho jurídico López Zúñiga en Río, Tijuana. Tiene obviamente en experiencia en asesoría y confección de contratos mercantiles y constitución. Es profesor, investigador, conferencista y ponente en universidades y dependencias nacionales y extranjeras. Obviamente representante siempre de la Universidad Autónoma de Baja California de Tijuana, y tiene una especialidad y maestría en Derecho dentro de los programas, en especialidad en Derecho, perdón, dentro de las ciencias jurídicas, ¿no? Ahí en la UABC. ¿Qué estás tomando? ¿Con qué nos estás acompañando, Noé? Pues mira, con un café, yo sí Sí, soy muy cafetero. muy bien. Ya esta es mi segunda taza. Muy bien. Eh, en la mañana generalmente acostumbro a tomarme uno que es la taza mañanera. Y Muy bien. precisamente ya a esta hora, que son acá, son las 4:27 de la tarde, entre 4 o 5 de la tarde, me tomo un segundo round del trabajo aquí en oficina Muy bien. para aguantar. Y bueno, generalmente son dos tazas las que me tomo. Está muy bien, está muy bien. El café, para no decir la marca, ¿no? Para no regalar, pero digo, es una buena marca de café mexicano. Sí, mira, acá afortunadamente tenemos café chiapaneco de la región del sureste de la República. También hay café veracruzano, que se da bastante, Muy bien. pero también importamos mucho café colombiano. También se Mira. consume mucho café colombiano y Ajá. sí, se ¿Y acostumbra ese, mucho a tomar. y ese que estás tomando ahora es colombiano o es de tu tierra? No, es chapaneco, Es chapaneco. chapaneco. Muy bien, perfecto, magnífico. Yo te cuento, mira, yo estoy traicionando un poco al programa. Estoy tomando un té, ¿sí? Que adquirí hace poco. Es un blend, en realidad, de té, porque lo llaman Bangkok, porque es un té rojo con rosa mosqueta, arándanos y flores de hibiscus. Así que si en algún momento ves que pongo alguna cara rara, es o porque no me gustó el té o porque me quemé. Seguramente no es porque has dicho algo inexacto, pero vamos a compartir entonces dos bebidas distintas, a pesar de que estamos en Café La Constitucionalidad. Pero bueno, Fíjate, fíjate que sí, recuerdo que eh, para el lado de Palermo, en Buenos Aires, había unos lugares donde vendían bastante té, bastante, un sí, lugar claro. donde se vendía una gran variedad allá en Buenos Aires de té. Y me llamaba mucho la atención que independientemente que la bebida nacional sea el mate, hay un alto consumo de té. Bueno, tenemos independientemente o aunque querramos rechazarlo, tenemos una herencia británica o tenemos un simiente británico importante porque eh, nosotros tenemos las cuatro comidas entre las cuales reconocemos la merienda a las 5 de la tarde, bien, aproximadamente entre las 4 4:30, 5 de la tarde, que bueno, que desde ya es el 5 o'clock, ¿no? Es el té de las 5. Así que la verdad es que tenemos eso con nosotros. Pero bueno, aunque querramos rechazar toda la herencia europea,
a pesar de lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de la bajada de los barcos europeos, de la cual ya queda poco por decir, porque cada vez que decimos algo queda un poco peor. Entonces, como ya te pedí perdón antes, te pido disculpas ahora, por lo que dijo el presidente de la Nación de mi país. Pero bueno, en definitiva, avancemos. Hoy, jueves, como habíamos quedado, vamos a hablar sobre derechos humanos y sus efectos legales en materia migratoria en México. Un análisis desde la frontera norte. Contanos, por favor. Sí, mira, Damián, es un tema sin duda inacabable, ¿no? El tema migratorio es un tema que nunca acabaría de analizarse, que nunca acabaría de estudiarse, puesto que la historia misma, la historia misma de la humanidad está basada obviamente en los éxodos, en la migración y por supuesto son fenómenos sociales que han cambiado pues la historia del mundo, ¿no? Entonces los efectos que ha traído la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por cierto, elegí este tema porque estamos celebrando 10 años de esta gran reforma que se dio el 10 de junio del 2010. Entonces, pues bueno, hemos estado celebrando muy amistosamente esta gran reforma que viene pues a cambiar la manera en cómo analizamos los derechos humanos y finalmente cómo logramos entender la protección de los derechos humanos en México. Porque, bueno, para decir verdad, la reforma en materia de derechos humanos en México pues ha tenido un impacto muy importante en la vida en la vida jurídica, en la vida social, en la vida inclusive económica, ¿verdad? Y muy particularmente en fenómenos tan recurrentes como es la migración. Y bueno, pues hoy la realidad del sistema jurídico es más abierto, por llamarlo de una manera. Pasamos de un sistema rígido, tradicional, muy iuspositivista, a un sistema más iusnaturalista en el sentido de que ahora, pues con esta reforma se incluyen dos principios importantes del derecho internacional que ustedes los argentinos ya lo venían disfrutando, ya lo venían entendiendo, porque ustedes pues tuvieron su gran reforma en este sentido en 1994, la gran reforma o la última reforma a su constitución de 1994. Pues nosotros realmente en ese sentido interpretamos estos principios internacionales en materia de derechos humanos como el principio pro persona, como la interpretación conforme, apenas, ¿verdad? Con esta reforma. Y ya son 10 años que está dentro de nuestra constitución. Esta reforma trajo como consecuencia pues nuevas interpretaciones jurisprudenciales, por supuesto, nuevos análisis respecto a temas como la migración, como la educación, como el tema de amparo y muchos otros temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Son realmente 11 artículos que fueron reformados, pero yo realmente voy a hablar de dos artículos que tienen que ver con el tema migratorio. Se reforma el artículo primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 97, 102 y 105 de nuestra Constitución, que son propiamente los pilares de la protección de los derechos humanos. De esos 11 reiteranos para tenerlo bien presente, esta reforma, ¿cuándo? Se da en junio del 2010. En junio del 2011, 10, por ahí se entra en vigor propiamente. Y bueno, estos artículos, por supuesto que, repito, son la base de la protección de los derechos humanos, ¿no? En junio del 2011 prácticamente sale publicado en el diario oficial esta reforma. Junio del O sea, 2011. ya hablamos de 10 años, 10 por años, decirlo de alguna de manera, 10 años. de Exacto. experiencia, ¿no? Digo en esto. 10 años de experiencia exactamente, porque bueno, entra en vigor precisamente una vez que se publican en el diario oficial. Y bueno, ya son 10 años que tenemos pues esta gran reforma. Obviamente eso trae como un efecto dominó porque bueno, viene una reforma legal y bueno, pues en principio se reforma la Ley General de Población y después se promulgan nuevas leyes en materia migratoria como lo es la Ley de Migración y su reglamento
y bueno, muchas otras disposiciones, por supuesto, de carácter general que vienen a darle vida a esta reforma constitucional que, repito, insisto, tiene un impacto en el tema migratorio. En particular, el artículo 11 que consagra pues el derecho de libre tránsito en territorio nacional, no hablaba propiamente del reconocimiento de la condición de refugiado, ni mucho menos el derecho constitucional de solicitar y recibir asilo. Hoy por hoy, bueno, pues este artículo 11 constitucional se le añade precisamente con esta reforma el derecho a buscar y recibir asilo en territorio nacional y el reconocimiento de solicitar la condición de refugiado. Entonces, hoy por hoy el debate es que, bueno, pues este derecho de solicitar o que se te reconozca la calidad de refugiado ya no nada más por cuestiones políticas, el asilo por cuestiones políticas, sino por otras condiciones, o igual el del refugio, ¿no? Por condiciones de miseria, ¿verdad? Que mucha gente en sus países de origen se encuentran viviendo. Entonces, pues hoy por hoy ese es el gran debate que pudiéramos o que se pudiese tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice de dos fenómenos migratorios muy importantes que recientemente se registraron en nuestro país, es la venida o el éxodo de haitianos, que recordarás tú, es en el 2010, la isla de Haití sufrió pues un fenómeno natural devastador que hizo que Devastador, sí, obviamente totalmente. Tremendo. que hizo obviamente que los haitianos salieran prácticamente de la isla. Claro. Brasil los acoge por un tiempo, pero muchos de los haitianos deciden venir al norte a solicitar pues asilo, Sí, refugio a Estados Unidos. Estados Unidos se lo niega y bueno, pues se quedan en México, se ¿verdad? quedan a mitad de camino. Se quedan a mitad de camino y muchos de ellos pues ya actualmente están viviendo en la ciudad de donde yo soy, que es Tijuana, que es una ciudad fronteriza. Muchos de esos haitianos se han ya incorporado a la vida productiva, a la vida inclusive, ¿por qué no decirlo social? Porque ya Claro. hay comunidades de haitianos que han sido, la verdad, las cosas que muy bien recibidos porque son gente muy trabajadora, gente de bastante paz y muchos de ellos vienen muy bien preparados. Entonces, ya están dentro de la sociedad tijuanense en cierta forma. Y seguramente Muchos ya de se han ellos, misturado, ¿no? Ya se han. sí, inclusive muchos de ellos se han casado ya Exacto. con mexicanas, han procreado, y bueno, ahí está la cuestión migratoria, ¿no? Y por lo menos esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, en lo particular, el tratamiento, ¿verdad? En razón de esta nueva ley de migración, obviamente los ha beneficiado. Muy bien. Y pues en ese sentido nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, de tener una ley eminentemente administrativa, como lo era la Ley General de Población, tenemos una nueva ley migratoria mucho más ad hoc a los derechos humanos, mucho más ad hoc a los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, más ad hoc a lo que dicta la Organización Mundial o la Organización Mundial de las Migraciones, más ad hoc a lo que realmente es necesario para cuidar la dignidad de la persona humana. Y posteriormente, en el 2018, tenemos otra gran oleada de migrantes, pero en este caso centroamericanos, principalmente hondureños, cosa que fue muy diferente al tratamiento, ¿verdad? Por la forma en cómo venían ellos a exigir. La forma en cómo llegaron a nuestro territorio los hondureños fue muy diferente a la manera en cómo lo hicieron los haitianos. Vinieron de una forma mucho más agresiva, de una manera más, pues hasta cierta forma más pues yo voy a usar la palabra prepotente porque no veo otra palabra, ¿no? Inclusive se atrevieron a exigirle al gobierno de Estados Unidos que para poderse regresar a sus territorios exigían una cantidad de $50,000, ¿no? Entonces, o una de dos, o los dejaban admitir, o los dejaban entrar a la Unión Americana, a Estados Unidos, o les daban los $50,000, ¿no? Es obvio que no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y bueno, México, por supuesto, los tuvo acá,
los estuvo auxiliando en razón, obviamente, a los parámetros internacionales que te comento. Por supuesto, casi se volvió una crisis humanitaria por la gran cantidad de hondureños, de salvadoreños que estaban acá. Sin embargo, gracias a consensos y gracias también a la aplicación, ¿verdad?, de esta nueva ley en donde se prevé, en la ley de migración, en donde se prevé en el capítulo 8, el retorno asistido y la deportación de extranjeros que se encuentren regularmente en territorio nacional, se logró disipar pues esta gran problemática que estamos viviendo acá en el norte con estos hondureños que, repito, insisto, la realidad es de que ellos no querían nada más que cruzar a Estados Unidos y solicitar su refugio allá. Sin embargo, bueno, pues Estados Unidos no se lo dio. Nosotros hicimos lo posible, ¿verdad?, por cuidar su integridad, por cuidarlos a ellos. Fueron recibidos y, bueno, pues se les aplicó la ley en los términos que mejor convino, ¿no? Entonces, Damián, fíjate que pues te comento así a gran rasgo esto que estamos viviendo, esto que se vive en la frontera del norte. Y bueno, para beneplácito de todos, pues tenemos este marco jurídico novedoso en el sentido de que está más humanizado, ¿verdad? El capítulo 8 de la ley de migración obviamente dista mucho de lo que existía en el pasado, antes de la reforma. Te cuento que yo cuando empecé a estudiar el tema de la migración estaba en la especialidad del derecho. En aquel entonces te puedo decir que estaba en el 2005, 2006. Empezaba a estudiar mi especialidad en derecho con enfoque administrativo y tomé el tema de la migración precisamente porque a mí se me hacía muy curioso, Damián, que nuestro sistema jurídico no existiese en primer lugar, un procedimiento pues ad hoc a la protección de la dignidad humana y Claro. otro tema de que no había lugares, un lugar especializado para tener en condiciones de migrante o transmigrante a las personas, mucho menos había un término de por medio al cual se tenía que sujetar la Claro, autoridad. como una especie de migrante en tránsito, ¿no? Exacto. Entonces, no se sabía en qué condición estaba. Inclusive, Damián, en muchas de las leyes migratorias, tal vez también en el caso de Argentina y de muchos otros países, en aquel entonces, te estoy hablando del 2005, 2006, el migrar, el introducirte a un país de manera, pues hoy le llamamos irregular, era un delito. Claro. Por eso hablábamos de la migración ilegal, porque era considerado un delito, ¿no? Y a mí me tocó saber de personas que estaban en las cárceles o en la cárcel por haber migrado de forma ilegal. En aquel entonces, así dicho el vocabulario, ¿no? Con Claro. el tiempo, obviamente, esto se reforma. Afortunadamente, en el 2008, precisamente ya estando en la maestría, que seguía estudiando el tema porque, bueno, pues tenía que entregar una tesis para la maestría y seguí yo con el tema de la migración. De ahí sale mi libro La migración bajo la óptica del derecho, que es un libro que trata precisamente de la violación de los derechos humanos de los migrantes, antes, por supuesto, de la gran reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Y bueno, me enfoqué a estudiar el tema migratorio y bueno, di cuenta obviamente de todas las graves violaciones que existían en nuestro sistema jurídico. En razón, pues por supuesto que no tenía un tratamiento ad hoc, por supuesto, a la corriente de materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando se da esta gran reforma constitucional, pues prácticamente todas nuestras leyes se embonan, se armonizan a esta nueva idea, ¿no? De legislar, a esta nueva idea de tratar a la persona, ¿no? Muy bien. Con estos dos grandes principios, el principio pro homine, el principio de la interpretación conforme, el principio de la dignidad como base de todo nuestro sistema de derecho, ¿no? Y ya no ser tan riguroso como un sistema tan ius positivista en el sentido de que, bueno, casi decíamos lo que diga la ley, ¿no? Y hacíamos a un lado estos grandes principios que ante todo tenemos que aplicar. Bien, para ir completando, porque no quiero robarte mucho tiempo, que sé que tenés una agenda súper ajustada, pero la verdad es que era muy importante para mí contar contigo. Te hago una pregunta. Acá existe una frase que normalmente decimos en Argentina, que es echa la ley, echa la trampa, pero en realidad lo que quería preguntar era sobre esto, ¿no? Teniendo en cuenta esta experiencia, que justamente estabas en esta etapa
de especialización y demás, ¿cuál era el crisol que existía, ¿no? El crisol normativo que existía previo a esta gran reforma? Me refiero a que antes del 2010, 2011 que entre en vigor, ¿no? Ya se estaban aplicando criterios, se podría decir, un poco más humanitarios, o empezamos a ser humanitarios desde que la Constitución dijo que teníamos que ser humanitarios. No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que sí, como te lo digo, el juez que tal vez conocía un asunto en materia, por decirlo así, migratorio, era más Sí, a ley rajatabla, ¿no? Como decimos acá, a lo que ok, diga la ley, y si la ley dice eso, a mí me importa un bledo lo que esté sucediendo en estos países. Si se están matando, ¿no? A lo menos, obviamente, que la diplomacia o el servicio exterior o por cuestiones políticas se considerara obviamente el refugio o el asilo político, ¿verdad? Pero ya sabes que esos son temas muy especializados y prácticamente es una respuesta política, claro. en razón a muchas cuestiones, ¿no? Me Hoy por imagino, me hoy, imagino que había un movimiento social, ¿no? Digo, o sea, no era solamente no solamente un cambio generacional o ver un poco el mundo cómo había cambiado, sino también había que modificar la Constitución porque había como te digo, ¿no? Como una arena política, una arena social, ¿no? Que había, como yo utilicé la palabra crisol, digo, ¿no? Esta función, ¿no? Digo, del calor social que estaba pidiendo un cambio, ¿no? claro, Pidiendo una reforma. y más que nada era como incomprensible, ¿no? O sea, yo me acuerdo que leía y decía yo, ah, caray, o sea, esta sentencia no tiene mucho sentido, le falta algo más porque realmente el juez aplica la ley, pero realmente no se está dando cuenta de lo que se les está sucediendo o lo que está sucediendo con esta gente. O sea, date cuenta que no existía un término de por medio al cual se tenía que sujetar la autoridad para tenerlo en estado cautivo. Y no, o sea, ¿cómo? Te repito, después se modifica la Ley General de Población y en el 2008 deja de ser un delito. Entonces, ya iba encaminándose la ley migratoria o las leyes migratorias o las leyes de población hacia considerar al migrante no un delincuente, ¿no? Y a tener un poquito más de consideración, pero todavía faltaba más cosas. Y eso se da hasta la gran reforma, ¿no? Pero en el 2008, en el 2008 la Ley General de Población sufre una reforma y deja de ser delito, ¿ok? Por Claro. lo menos, ¿no? Ya hay algo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo seguía insistiendo, bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? ¿Por qué tienen que estar en estado cautivo en lugares no especializados para cuestiones migratorias aquellas personas que fueron detenidas porque no traen sus papeles de migración en orden? Yo insistía ahí Claro. denunciando a través de la academia, a través de los foros, a través, etcétera, ¿no? Eh, y finalmente, ya afortunadamente con la ley de migración ya hay un término, ya hay un procedimiento en el que el migrante es oído y vencido en un procedimiento a forma de juicio para lograr, en todo caso, ¿verdad? Si así lo quiere, el retorno asistido o bien la deportación, ¿no? Cuando se encuentran de manera irregular o acogerse a algún beneficio que en un momento dado tenga el programa o tengan programas especiales, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Chiapas, precisamente el lugar donde veníamos hablando, eh, hay programas de forestación para cultivo de árboles y demás para todos sus migrantes, ¿no? Que están de Claro. forma irregular, entonces les da trabajo temporal y bueno, hay ciertos programas para principalmente Importante. guatemaltecos, salvadoreños. Importante, aparte, teniendo en cuenta, ¿no? Digo, la historia. Yo tengo acá, no sé si llegás a ver el mapa. Digo, no, vos estás acá, yo estoy acá abajo. ¿No? Estamos a esta distancia, ¿no? Mirá qué poco estamos. Sí, sí, sí. Y digo, la verdad es que yo me pongo a pensar, digo, en realidad somos países, ¿no? Que tenemos una historia de migraciones importantes, ¿no? No quiero caer otra vez en el tema de los barcos, ¿no? Y hablar de los indios y los que venimos de la selva, pero digo, me parece que, digo, en lo primero en lo que nuestras constituciones tendrían que haber sido modernas, por decirlo de alguna manera, es en las cuestiones respecto a la migración, porque todos venimos, o sea, todas las sociedades modernas, bien, y mucho más la de Latinoamérica, han sido, por decirlo de alguna manera, producto
del mix, ¿no? De las migraciones y los pueblos originarios. Otra cosa, obviamente, otra deuda, ¿sí? Hay un café, la constitucionalidad que hemos hablado sobre la gran deuda que tienen los estados normalmente con sus pueblos originarios, ¿no? Eso desde ya, ¿sí? Una deuda de larga data en cuanto a campañas del desierto o diferentes, ¿no? Campañas de colonización en las cuales se los ha apartado y se los ha ubicado en pequeños espacios y reconocimientos muy, muy, muy leves de derechos a las comunidades originarias. Entonces, pero la verdad es que llama poderosamente la atención que las constituciones hayan tardado tanto. Vos lo dijiste, en 1994 en Argentina, con la reforma, ustedes recién a partir de 2000, 2000, 2010, 2011. Esto que tiene que ver con el tema de la migración. Si bien la Constitución argentina reconoce el tema de la migración, y es más, hay una parte muy interesante porque está incluido lo que tiene que ver con el comercio de esclavos, en su parte pétrea y en su parte histórica, ¿no? La Constitución de 1852, 1853, digo 1852 porque es del proyecto de Alberdi, ¿no? Pero de 1853 dice, bueno, todo aquel que ingresa al país en condición de esclavo es libre, ¿no? O sea, entonces, eso habla justamente de la migración y tiene, ¿no? Obviamente una concepción mucho más liberal, mucho más moderna, mucho más humana, ¿no? Dentro de lo que se podía hacer en 1850, ¿no? Pero, me llama la atención eso, justamente que tardemos tanto en reconocer a los migrantes cuando somos, de alguna manera, todos hijos, nietos, sobrinos de migrantes, por decirlo de alguna manera, que han ido, se podría decir, haciendo patria, ¿no? Sí, claro, y por lo menos reconocerle que tienen eh, el derecho a ser escuchados, ¿no? A ser escuchados, a llevar un procedimiento migratorio adecuado en el que puedan ofrecer pruebas, en el que puedan ofrecer eh, las pruebas suficientes como para decir, ¿sabes qué? Yo necesito salir de mi país porque me está sucediendo esto y lo otro, porque muchas veces no encajan dentro de la figura del refugiado ni del asilado, pero sí tiene un riesgo en su país por cuestiones múltiples, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que sí, una autoridad distinta a la autoridad administrativa, por lo menos tiene que escucharlo, ¿no? De ahí que te hago mención que además de la reforma al artículo 11º, que habla propiamente de la libertad de tránsito en el caso mexicano, artículo 11 constitucional, se reforma también atinadamente el artículo 33, que era un artículo que nosotros decíamos que era la vergüenza, porque fíjate que en aquel entonces, antes de la reforma, el artículo 33 de la Constitución mexicana, se señalaba pues que los extranjeros perniciosos, ¿no? No tenían derecho a la audiencia y podrían ser expulsados del país inmediatamente, o sea, sin derecho a audiencia, imagínate, ¿no? Imagínate, Qué bárbaro. decía así nuestra constitución, ¿no? Hoy por hoy, con esta gran reforma, claramente se dice que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, ahí ya lo dice, ¿no? Porque antes decía no audiencia, ahora dice previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con un fundamento en la ley, ¿no? Cuando obviamente encontremos elementos suficientes para considerar que es extranjero, es Sigue siendo pernicioso. igual, sigue siendo si bien hay una mejora clara, ¿no? Pero digo, sigue siendo bastante expulsatoria, ¿no? Sí, Digo, bueno, claro. Y es el caso de una cuestión histórica, porque bueno, antes cuando obviamente los españoles salen de nuestro país una vez lograda nuestra independencia, todavía ya México independiente regresaban a involucrarse en los asuntos políticos de nuestro país. O sea, querían seguir manipulando el país cuando ya habíamos logrado la independencia. De ahí que, bueno, pues obviamente se aplicaba este artículo para estos extranjeros que se eso lo involucraban. aprendimos en El Zorro, cuando veíamos El Claro, Zorro. Eso sí. claro. Entonces, bueno, de una u otra manera, México, además después de haber obtenido su independencia, han querido seguir saqueándolo, franceses, los norteamericanos y de todas partes, ¿no? Y bueno, obviamente se aplicaba en cierta forma ese Las artículo, pero políticas de hoy por hoy, puertas, a puertas cerradas, ¿no? Digo, de encerrarse para evitar el sobresaqueo.
Sí, y bueno, entonces ahora con este artículo, bueno, por lo menos ya hay la garantía de audiencia con fundamento en la ley y bueno, pues Muy bien. obviamente se tiene que aplicar un procedimiento. Está pendiente en la congeladora una ley reglamentaria exprofesamente del artículo 33, nada más en materia de expulsión inmediata, por llamarle de otra manera, para cuando es un extranjero pernicioso. Mientras tanto no se aplica o no, perdón, no se promulga esa ley reglamentaria del 33, pues aplicamos el capítulo octavo de la ley de migración que habla del retorno asistido y de los extranjeros deportados cuando son irregulares. Entonces, bueno, pues tenemos ya realmente bastante regulado el tema. Creo Claro. yo que sí tenemos un avance importante desde la Constitución y obviamente después con las leyes reglamentarias. Tengo que, antes de cerrar y de agradecerte y despedirte y de pedirte que vuelvas, tengo que definir extranjero pernicioso. Y lo que encontré dice, es considerado pernicioso todo extranjero que lleva a cabo actividades proscritas, que pongan en peligro la estabilidad política, la seguridad nacional y o la paz pública. Quería de alguna manera dejar en claro que era, de alguna manera, el extranjero pernicioso, ¿no? Que también puede haber no extranjeros perniciosos, pero bueno, en este caso nos referimos solo a los extranjeros. Sí, así decía el texto, Hoy por hoy nada más habla que el Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras y ya nada Claro, más. Ahora es a claro. personas extranjeras, Le sacó ajá, el mote, ¿no? o sea, obviamente la persona extranjera es simplemente aquel que no tiene las condiciones de nacional. Sin embargo, hay que considerar que el artículo primero de nuestra Constitución ya hablaba, ¿verdad? Como tu Constitución, obviamente, como la Constitución argentina, de que Gracias. el extranjero, pues tiene igual derecho como cualquier otro, ¿verdad? Salvo Claro, las condiciones que establece propiamente nuestra Constitución. Y ahí es donde alegamos y discutimos, pues que de repente sí, las leyes secundarias extralimitan, ¿verdad? Condicionan demasiado las sí, garantías o los derechos de estos extranjeros. Por eso mismo, pues ahora obviamente bajo estos dos principios, el principio pro homine, el principio de interpretación conforme, pues obviamente hace que seamos más abiertos, seamos perfecto. más abiertos principalmente. Bien, 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 bien. Me gustó mucho. Noé, te agradezco enormemente. No solamente tu tiempo, la espera y por sobre todas las cosas que hayas, no sé si lo has preparado, pero bueno, lo que has tenido para nosotros hoy, que obviamente es una novedad, le hemos dado difusión a esta actividad, a este encuentro, porque la verdad es que era algo nuevo, algo muy local, por decirlo de algún modo, y bueno, yo creo que le va a interesar mucho, así que esperamos que, bueno, que no solamente tus coterráneos, sino también aquellos que accedan a este video, bueno, hagan comentarios, dejen simpatías o antipatías respecto de lo que o apatías respecto de lo que hemos hablado hoy, y bueno, para ir generando, se podría decir, este, este diálogo, ¿no? Oye, Damián, te cuento una cosa, que históricamente nos une el tema migratorio a Argentina y a México, porque Sí, has de saber que cuando hubo este éxodo de judíos de Europa, obviamente judíos que se encontraban errantes en todas partes, en toda Europa, ¿verdad? Cuando deciden venir a América, muchos de ellos primero llegan a México, ah, pero mira, México estaba en, 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 en revolución, en la revolución mexicana, estábamos muy inestables claro, políticamente y deciden irse a Argentina. Entonces, muchos de los judíos que llegan a Argentina venían de México. ¿Por qué? Porque no deciden quedarse en México porque nosotros teníamos esta revolución mexicana. Entonces, bueno, es muy interesante leer la historia de las migraciones porque, como bien lo dices tú, es de allá para acá y de aquí para allá, no, no, ¿no? y aparte Y nos bueno, traza históricamente, para ponerlo como en contexto, 20 de noviembre de 1910, Revolución Mexicana. no, 1910 la Revolución Mexicana, pero no, exacto. Está ¿Sabes? bien. 1910 la Sí, 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 Revolución. 1910, Entonces, sí, por entonces eso. imagínate, desde ese entonces estamos con el tema, ¿no? Claro.
desde ya, desde ya. Bueno, qué interesante. Bueno, Noé, muchísimas gracias. La verdad es que te envío un gran abrazo y espero poder contar contigo para los otros proyectos que te conté, que en alguno seguramente vas a poder participar porque te conozco y sé de tus actitudes y de tus aptitudes, pero por sobre todas las cosas, de tu buen don de gente, de tus ganas de participar. Ya hemos tenido un simposio el año pasado en el que has dado cátedra, así que bueno, desde ya un enorme placer, un gusto y espero verte pronto. Yo encantado, ya sabes que amo Argentina, que quiero regresar pronto a ya titularme del doctorado y que los extraño bastante. Nosotros también y yo también en lo personal. Te mando un gran, gran abrazo y te deseo obviamente lo mejor para todo esto y bueno, seguí por estos caminos, por estas rutas de investigación que la verdad es que vas muy, 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 muy bien. Saludos, hasta Te luego, mando un gran abrazo. hasta luego.